Bienvenidos a Saddleback Online. ¡Los amo! Les doy la bienvenida a todos nuestros campus y a todos los que nos ven en línea. Elegiste un gran día para venir. Vamos a empezar una nueva serie llamada Más allá del libro. En estas semanas vamos a estar viendo 5 libros hechos por autores cristianos, que son mensajes de sus trayectorias de vida. Y estos son grandes libros, pero más importante aún, son grandes personas de Dios que animarán a nuestra iglesia. Y el día de hoy vamos a iniciar la serie con Brandy Wilson, que escribió un libro llamado Mejor que Bien. Es un libro fantástico, donde ella nos cuenta que vio a Dios consolarla, fortalecerla y sanarla en medio de una tragedia inesperada. Y el día de hoy recibirás ánimo. Vamos a hacer esto como una entrevista. Stacy y yo vamos a entrevistarla, así que juntos demos la bienvenida a Brandy Wilson a nuestro escenario. Brandy, muchas gracias por venir hasta aquí desde Tennessee. Sí, Nashville. Creo que la mitad de California se ha mudado a Tennessee en los últimos años. Así es. De hecho, conocí a alguien en la sala cuya nuera y yerno viven muy cerca de mí. Así que California y Tennessee son unidos. Sí, ¿qué es lo que tiene Tennessee que todos se están mudando? Bueno, no hay impuesto estatal. Ah, eso. Shh, que sea nuestro secreto. No hay impuesto estatal. Eso es muy bueno. Y somos muy buenos. Sí, lo son. Lo son. Bueno, Stacy y yo leímos tu libro y nos animó mucho tu historia de atravesar algo por lo que nunca esperaste pasar. Pero anduviste con fe y llegaste a Dios, te acercaste a Dios, Él te consoló y te fortaleció. Pero antes de entrar en tu historia, quiero empezar hablando de tu familia. ¿Dónde estás ahora? Y luego puedes compartir tu historia con la iglesia. Me encantaría comenzar presentándoles a todos ustedes a mi familia. Estos son mis 3 hijos, Jed, Gage y Brewer. Ellos se han vuelto hombres muy rápidamente. Ya tienen 23, 20 y 19 años. 18, ups. Bueno, esa es mi unidad familiar. Cuando miro esta foto o cualquier foto nuestra, pienso en lo lejos que hemos llegado y lo duro que trabajamos para llegar al punto en el que estamos hoy. Y hace 7 años no sabíamos cómo sería la vida para nosotros. Hace 7 años atravesamos el tiempo más oscuro de todos y nos preguntábamos si volveríamos a estar bien. Y hoy puedo decir que estamos mejor que bien. Yo me casé con mi novio tras 3 años juntos y tras 20 años de matrimonio, después de plantar una muy exitosa comunidad eclesial, mi esposo decidió dejar el matrimonio y nuestra familia y la comunidad que habíamos creado. Y mi vida normal se arruinó en un día. Nada fue igual en mi vida. Y el divorcio fue muy público y salió en las noticias, en Nashville, Tennessee, salió en el periódico, se escribió mucho al respecto. Fue un divorcio muy público y complicado. Y además yo estaba mal. Amaba ser esposa, amaba ser quien lo apoyaba, me encantaba ser mamá en nuestra familia. Y la vida se volvió muy diferente y estaba aterrada y estaba devastada y también herida. Y yo me preguntaba, ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué nos pasaría a nosotros 4? ¿Cómo íbamos a seguir? Y estaba en una encrucijada y realmente sentí que Dios vino al inicio de mi depresión y la ansiedad y el miedo que sentía y me dijo que lo mejor de que tu vida se arruine es que puedes armar las partes de tu vida como quieres. Así que verdaderamente estos 7 años han sido un proceso de sanidad para mí y mis hijos, para redefinir la familia sin que algo falte. Y Dios ha sido muy bueno al mostrarse de diferentes formas en nuestra vida y al recordarnos cuánto nos ama. Una de las cosas que me encanta de tu valor para contar tu historia es que en muchas formas creo que en la iglesia el divorcio ha sido un estigma. Y es difícil si nunca has pasado un divorcio saber cómo hablar de ello y abordarlo. Y quiero decirle a nuestra iglesia, algunos de ustedes están pasando por un divorcio o han pasado por un divorcio y hay quienes podrían estar en una situación con su matrimonio justo ahora, una muy mala situación.
Y quiero leer un versículo. Malaquías, capítulo 2, versículo 16, dice, Dios está hablando, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Bien, tal vez han oído la frase Dios odia el divorcio y quiero ser muy claro. Dios no dice odio a las personas divorciadas, dice odio el divorcio. Y la razón por la que lo odia es porque el impacto que tiene en las vidas, en los niños, en las familias que quedan destruidas. Y hay personas como Brandy que se encuentran en una situación que nunca habrían escogido como su historia. Eso nunca fue el deseo de Brandy. Estando ahí, Dios fue a ella y fue fiel, y algunos están igual. Queremos decirles, si eres parte de la familia Saddleback, te vemos, te amamos y queremos acompañarte y ayudarte. Así como la historia de Brandy con una comunidad que la ayudó, queremos estar contigo. También quiero decir, si alguno está en una situación con su matrimonio, no le va bien, nuestro deseo, nuestra oración es que esto te motive a seguir y a avanzar, a pedirle a Dios que te dé sanidad en el contexto de tu matrimonio, y queremos ayudarte en eso también. Y mientras Brandy nos cuenta su historia, nos brindará consejos muy prácticos que Dios la llevó a hacer y le dieron sanidad, y Stacy va a empezar. Prometí que no hablaría ni haría las preguntas, así que adelante. Esa fue una... Transición abrupta. Fue muy abrupto. Sí. Un gran cambio. Sí. Muy bien. ¿Sabes? Hay tanta gente en la familia Saddleback que han sido afectadas por el divorcio. Hombres, mujeres, niños, personas que se han divorciado, personas con amigos o familiares que se han divorciado. Y hay un enorme grupo, aún más grande, que ha tenido algún tipo de, ya sea trauma o tragedia o duelo en su hogar. Y me encantaría, Brandy, que nos contaras sobre los primeros días de duelo que tú pasaste. Esos días donde tu libro dice que estás mejor que bien, pero hubo un tiempo en el que no era así. Y hubo un tiempo en el que era difícil despertar y enfrentar el día. Y hay personas que están pasando por ese tipo de dolor ahora, ese desánimo. Así que dinos cómo pudiste encontrar fuerza al estar en un tiempo de tanto dolor. Sí, el duelo es algo tan difícil de atravesar y creo que muchos lo vemos como negativo porque duele. Pero el duelo no es negativo, es algo natural y el duelo es necesario y no es lineal. Queremos que sea una línea recta que seguimos y nos lleva al otro lado, y algo que he aprendido sobre el duelo es que debes decidir atravesarlo. No puedes evitarlo y no puedes perderte demasiado en él. Descubrí que el duelo llega a dos extremos que ya no son tan sanos. O lo evitas por completo y actúas como si no existiera y no estuvieras herido, o caes tan profundo en él que ya no puedes salir de eso. Así que el duelo es natural, el duelo es necesario y tienes que permitirte sentirlo. Y les diré que uno de los regalos más grandes que me dio mi comunidad, mi punto de apoyo, es que me dieron el tiempo necesario para llorar. Creo que muchas veces como amigos de personas que amamos a nuestros amigos o amamos tal vez sea nuestra hija o hijo pasando por un divorcio o atravesando algún otro trauma y tragedia, odiamos verlas lastimadas, odiamos verlas llorar porque es algo tan difícil de ver desde afuera. Pero mi comunidad me brindó ese tiempo para llorar, para sentir las emociones que tenía que sentir para poder seguir adelante. Creo que eso es muy importante porque, es verdad, tratamos de escapar. Es algo tan... Se siente como algo tan negativo, algo que queremos evitar, alejarnos, porque es muy doloroso atravesarlo, pero me encantó la frase, el duelo no es negativo, es necesario. Y enfrentarlo, atravesar el camino de sanidad con tanto valor. He descubierto en mi vida que el duelo siempre toma más de lo que siento que debería. Pienso, ¿por qué sigo luchando? Pensé que estaba mejor y ahora siento que estoy retrocediendo. Es un largo camino, sinuoso y no lineal. E incluso en medio del duelo, pudiste aprender muchas lecciones sobre tu rol al procesar el duelo y el rol de Dios al procesar el duelo. Y me encantaría que nos contaras algunas de esas lecciones que Dios te estaba mostrando durante ese tiempo. De
cómo el duelo y el trauma afecta a todas las partes de nuestras vidas. Y él quiere ayudarnos a hallar sanidad de un modo más holístico, no solo necesariamente en el centro de la tragedia que ocurrió, sino también en cómo afecta la parte externa de nuestras vidas. Sí, yo tengo una gran historia sobre algo que aprendí del duelo cuando limpiaba mi baño, que no creerías que se conectan. Pero bueno, un día estaba limpiando y tenía un frasco de vidrio con hisopos como muchos deben tener en casa. Y en mi prisa, al ir limpiando, golpeé el frasco de vidrio del tocador y cayó al piso. Y se esparció por todos lados. Y ya sé, sabes que no es solo a mí que cuando se rompe un vidrio estoy descalza, ¿verdad? Siempre pasa eso, solo se rompe cuando estás descalza, no si traes zapatos. Entonces estaba en el medio de mi baño con vidrios rotos a mi alrededor y lo que noté es que las piezas más grandes se quedan en el punto de impacto. Y hacia afuera los pedacitos se hacen más pequeños. Se esparcieron por todo mi baño y hasta el dormitorio. Y creo que el duelo es muy parecido. Las piezas más grandes de tu dolor, el mayor impacto de tu duelo ocurre en el punto de impacto, cuando la tragedia o el trauma ocurre. Muchas veces eso es con lo que lidiamos porque es de inmediato, pero lo que no enfrentamos son esas astillas de vidrio que están más lejos. De hecho, yo estaba, ¿sabes?, limpiando mi baño unas semanas después o mi habitación unas semanas después y encontré pequeñas astillas de vidrio como a casi 3 metros de donde ocurrió el punto de impacto. Y el duelo es así en la vida, hay un efecto dominó. Si no lidiamos con el dolor, la herida, la decepción y el duelo, tendrá un impacto en nuestras vidas en el futuro. Y podrías estar caminando cuando de repente me corté el pie. ¿Cómo pasó eso? Y es por lo que pasó años atrás con lo que no lidiaste. Sí. Es verdad. Sabes, cuando hablas de ese proceso, hay muchas decisiones que tomaste y en el duelo siempre habrá quienes se retraen y no sanan. Tú tomaste algunas decisiones grandes para avanzar. Háblanos sobre el proceso de decisiones que tomaste que realmente te llevó a atravesarlo con la gracia de Dios y tener sanidad. Sí, yo estoy a favor de la terapia. Y una de las primeras cosas que hice fue tener un gran terapeuta con el que me vi semanalmente por años y años y años. Confié en mi sistema de apoyo. Yo permití que Dios me sostuviera cuando tenía esos días malos. Pero hice algo súper práctico desde el principio que tuvo un gran impacto que nunca hubiera esperado. Estaba pasando un día terrible y mi vida parecía estar en ruinas. Era un desastre y nada en mi vida se sentía bien. Nada lo hacía. Mi situación no se sentía bien, mi vida tampoco. Y tuve un momento en el que me dije, yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Él es bueno, pero ¿cómo puedo verlo en mi vida? Así que hice algo muy simple, saqué un diario vacío de mi librero, tomé un marcador naranja y escribí "Enfócate en lo bueno" en la portada. Y me comprometí a que cada día escribiría de 4 a 5 cosas buenas que me hubieran sucedido, para poder ayudarme a ver la bondad de Dios. Porque me di cuenta de que si no estoy atenta a la bondad de Dios, no la voy a ver. Escribí de cosas grandes, pero algunas eran cosas pequeñas. Hubo días en los que recuerdo escribir de una puesta de sol hermosa desde mi ventana o comer helado en el porche con mis hijos. Recuerdo que hubo un día en el que no podía pensar en nada realmente bueno, pero me había comprado un secador de pelo. Y chicas, sabemos el valor de algo como eso. Cuando me senté a escribir en mi diario de gratitud esa noche, escribí "nuevo secador" y lo más importante no fue el secador, sino el recordatorio de que habría cosas nuevas en mi futuro por venir, que Dios es capaz de hacer algo nuevo en mi vida. Hay una anticipación de poder ver a Dios obrando, porque la gratitud no es un sentir. La eliges, no te despiertas necesariamente agradecido. Tenemos que elegir agradecer y cuando eliges ver la bondad de Dios en tu vida, la podrás ver en abundancia. ¡Qué bien! ¿Sí lo escucharon? La gratitud es una elección que tomar.
Y así como hay canciones que dicen bendeciré a Dios con manos vacías y bendeciré a Dios en la abundancia, siempre habrá algo que podemos encontrar que es bueno, pero debemos buscarlo. Debemos reentrenar nuestra mente y cómo pensamos. Y una de las cosas que me desafió mucho al leer el libro fue lo intencional que fuiste al tomar ciertas decisiones, en específico con respecto a tus hijos y la forma en que querías interactuar con ellos, cosas importantes para dar forma a la cultura de tu hogar. Y me encantaría que nos dijeras si estas fueron decisiones intencionales que tomaste porque sabías que querías vivir así. ¿Puedes hablarnos de eso? Sí, lo primero es algo que escuchas todo el tiempo y es más difícil si has pasado por un divorcio difícil. Puede ser difícil si pasaste por un divorcio complicado, pero nunca hables mal de tu ex frente a tus hijos. Lo sabemos y creo que a menudo pensamos, están en su habitación, no me oyen, o estamos en una llamada y no creemos que puedan escucharnos. Tus hijos ven la negatividad y están conscientes de que son mitad mamá y mitad papá. Por lo que si te escuchan hablar negativamente de su padre, eso se vuelve una carga sobre sus hombros y llevan la pesadez de saber que esa es la forma en que te sientes sobre tu ex, su padre. Por lo tanto, también debes sentir lo mismo por ellos. Así que fue muy intencional no hablar mal sobre mi ex frente a mis hijos. También fue súper intencional cuando tuve que hablar con él sobre los niños. Tuve que cambiar mi enfoque para responderle como su padre y no mi ex esposo. Sé que es la misma persona, pero de esa manera lo veo diferente. Me permite no traer todo el dolor personal de la traición, la manipulación y las mentiras que vivimos a esa comunicación. Eso mantiene mi dolor como ex esposa separado de la comunicación que tengo con el padre de mis hijos, lo que me permite ser amable, me permite extenderle gracia y mostrar un poco de respeto, esperando también recibir ese respeto. Así es. Qué bien. Sí. Fui hijo de padres divorciados y ellos no hicieron eso. Habría sido muy diferente de haberlo hecho. Sí. Y cuando hablas de tu rol y el de Dios, sé que Dios se mostró en muchos momentos y encontrar su bondad es parte de lo que te ayudó a no rendirte. Incluso mientras leía, noté que el libro de Josué fue significativo y quisiera escuchar cómo Dios usó esas historias para animarte. Sí, me encanta el libro de Josué y creo que todos en algún momento de la vida nos sentimos como los israelitas durante su tiempo caminando por el desierto. Y creo que en mi vida también me sentía en el desierto. Porque de verdad es pesado ser una madre soltera. ¿Cuántos padres solteros vinieron hoy? Quiero que levanten la mano. Si eres padre soltero aquí o en uno de los otros campus, levántala. ¡Queremos reconocerte! Sí, un aplauso para ellos. Oye, quiero que sepas que sé cómo es tu vida. Sé lo que es ser el único proveedor en tu hogar y el único proveedor financiero en tu hogar. Sé lo que es ser el único chef, sé lo que es ser el único conductor de Uber, sé lo que es lavar toda la ropa por ti mismo, sé lo que es cargar el peso emocional, el peso mental y el peso espiritual. Y me sentí abrumada por toda esa responsabilidad, en especial por llevar el peso espiritual de mis hijos. Y honestamente me congelé y no sabía cómo seguir adelante. Y le pedí a Dios que me guiara. Y estaba leyendo una mañana en Josué 3, un pasaje que dice, en Josué 3:17 dice: por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Y ese pasaje me llamó la atención porque lo que sabemos sobre Josué capítulo 3 antes de ese pasaje es que los israelitas habían andado en el desierto por 40 años. 40 años de solo caminar sin dirección. 40 años de creer que Dios les iba a entregar la tierra prometida y por fin se dan cuenta de que es hora. Es hora de que crucen a la tierra prometida.
Pero lo que sucede es que llegan al borde del río Jordán y el río está desbordado, como 50 metros de ancho era lo normal, pero tenía como 100 metros de ancho. Y los sacerdotes llevaban el arca del pacto, que es la palabra de Dios, y estaban al frente de todos los israelitas. Así llegaron al borde del Jordán. Y debían tener la fe para poner el primer pie en el agua, para ver lo que Dios iba a hacer para que el pueblo de Israel cruzara el río Jordán. Cuando pisaron con fe, dicen que el agua se apiló río arriba para que los sacerdotes llevaran el arca al Jordán y pisaran tierra seca. Mientras todo Israel, millones y millones de israelitas pasaban a la tierra prometida. Y cuando leí eso al inicio, lo que vi es que debía hacerlo todo. Yo tendría que guiar a mis hijos por el desierto del trauma y la tragedia en su vida. Yo tendría que cargar el arca del pacto para mi familia. Yo tendría que llevarlos al borde del Jordán. Yo tendría que ser quien diera el primer paso de fe en el río. Yo tenía que detener las aguas como una barrera para protegerlos. Yo tendría que llevarlos al otro lado del Jordán, a la tierra prometida. Sentí mucho miedo. Pensé, no puedo hacerlo, no soy capaz. Estaba teniendo ese momento con Dios y sentí que dijo, eso no es lo que te pido que hagas, Brandy. Lo que te pido es que des el paso de fe y confíes en que guiaré a tus hijos por el desierto del trauma y la tragedia. Quiero que des el paso de fe y confíes en que yo los llevaré hasta el borde del Jordán, que confíes en que voy a detener el agua como una barrera para protegerlos. Y puedes pararte en tierra seca y confiar en que les daré las promesas que tengo para su vida. En ese momento sentí que Dios decía, podrás ser una madre soltera, pero no estás criando sola. Es cierto. Estoy contigo. Muy bien. Y lo mismo es cierto para ustedes. Si eres madre o padre soltero o estás en un matrimonio saludable, no estás criando solo. Dios está contigo. Él ama a tus hijos más que tú. Él te pide que des el paso de fe y confíes que Él cumplirá su voluntad en sus vidas. Muy cierto. Sí. Ahora, al ser madre soltera, existe un sentir de que haces gran parte de esto solo, sin pareja y sin nadie con quien reflexionar y sin nadie con quien ver Netflix en la noche, y hay una soledad que puede sentirse. Es interesante porque la soledad no es solo para padres solteros o para divorciados, más bien, bueno, está afectando a toda una generación, está afectando a toda la sociedad de diferentes maneras. Y sé que sentiste eso muy fuerte en diferentes momentos de tu vida. Me encantaría que nos dijeras cómo sabías que Dios se encontraba contigo en esos momentos. ¿Nos compartirías cómo pasaste esos momentos de soledad y te acercaste a Dios en medio de eso? Sí, pues creo que lo primero que tuve que hacer fue admitir que me sentía muy sola en mi matrimonio. No lo pude ver hasta que salí del matrimonio y trataba de entender cómo sería mi vida. Pero tengo que decir que aunque estaba casada y tenía a alguien con quien ver Netflix, aún así había mucha soledad. Había tenido una vida solitaria por mucho tiempo. Mi terapeuta me dijo al inicio, creo que debes sentir tu soledad. Y no me gustó. La verdad, no me gustó cuando me dijo eso, pero elegí tratar de entenderlo. Y empecé a reconocer cómo sentía la presencia de Dios conmigo en los momentos cuando debía estar sola, en esos momentos en los partidos de mis hijos estando sola. O tal vez no es mi fin de semana con los chicos y no tengo planes para ese día y el sol se comienza a poner y me siento sola. Debo reconocer que nunca estoy sola. Dios me acompaña. Recordar que cuando estoy en un evento escolar y de nuevo estoy sentada sola, que no estoy sola, Dios me acompaña. Y la verdad se convirtió en este hermoso proceso de conocerme de nuevo. Yo era una esposa y era mamá, pero también me había perdido en el proceso de hacer esas cosas tan bien. Así que mi soledad se volvió un buen tiempo para profundizar y comenzar a conocerme a mí misma y cómo quería que mi vida se viera. Así que recuerdo haber pensado y Dios
me hizo entender que lo mejor de que mi vida se desmorone es que puedo unir las piezas como yo quiera. Y la soledad me dio ese espacio para entender cómo quería que fuera mi vida desde ese momento. Qué bien, sí. En tu proceso, hablas en el libro de tu identidad y esas voces y lo que oías. Háblanos de cómo Dios y su voz hacia ti pudiste oír, su aliento para realmente enfocarte en lo que Él dice sobre ti. ¿Quién eres? Sí, estuve en una relación malsana y tal vez no me di cuenta hasta qué punto, hasta que salí de esa relación. Y una de las luchas que sigo teniendo tras el divorcio es contra los pensamientos negativos que rebotan en mi mente. Y esos pensamientos crearon mucha vergüenza en mi vida. Cada vez que pensaba en, ya saben, intentar algo nuevo, perseguir un sueño o andar en fe, escuchaba esa negatividad. Brandy, tú no sabes, o no tienes dones de líder, o ya saben, siempre tengo que limpiar tu desastre. Escuchaba esas voces y mentiras en mi mente y, trabajando con un consejero, le conté de las voces negativas que oía y me confrontó. Dijo, ¿de quién es la voz que estás oyendo? Y tuve que parar, reflexionar y admitir que aún estaba oyendo la voz de mi exmarido en mi mente tras el divorcio. Y creo que eso nos pasa en muchas formas. Tal vez tu padre te dijo que no eres buena, o un consejero te dijo que nunca harías nada, o tal vez un maestro te dijo que no eras lista. Todos tenemos mentiras que nos han dicho de nosotros que a veces aceptamos y permitimos que reboten en la mente, y eso produce vergüenza. Y me di cuenta de que la vergüenza que tenía en realidad no era mía. Tenía la vergüenza de alguien que no era fuerte para enfrentarla. Así que me cargó con ella. Y tuve toda la intención de no querer escuchar esa voz en mi mente nunca más. Quería oír la voz de Dios. Así que pegué pequeñas notas por toda mi casa que decían qué voz escucho, que sea la de Dios, en diferentes lugares para que al ser atacada pudiera recordar que debía escuchar la voz de Dios diciéndome la verdad. Hice una lista de verdades sobre mí en las que podía reflexionar. Luego hice la práctica de parar, pensar y orar. Y es súper simple, pero cuando la voz negativa atacaba, yo paraba e identificaba lo que sucedía. Pensaba en cómo quería que fuera la realidad, quería que fuera la voz de Dios. Luego oraba y le pedía que eliminara la vergüenza que sentía, las mentiras y la negatividad. Y eso en verdad me permitió avanzar más hacia mi identidad, de qué idea tenía Dios al crearme, cuando podía callar esas voces de vergüenza en mi vida. Vaya, ¿cuántos de nosotros necesitamos callar voces de vergüenza Sí. en nuestra vida, no? Vaya, qué herramienta tan práctica, solo parar, pensar y orar. Me encanta. Creo que una de las cosas más desafiantes al leer este libro, y debo decirles que este libro es muy útil si tienen a alguien que esté pasando una temporada difícil en su vida o matrimonio. Es como una guía, Brandy. Es como un manual para llevarlo y ponerlo en práctica. Y una de las cosas que me desafió mucho fue la idea de lo difícil que el perdón puede ser en un divorcio. Aún así, cuán esencial es si quieres ser capaz de experimentar la sanidad y avanzar. Todos tenemos personas en nuestra vida que han causado dolor y nos han herido, y nuestra tendencia es aferrarnos a esos recuerdos y al dolor, a la amargura. Fue todo un proceso para ti aprender a perdonar. Y me gustaría que nos compartieras cómo fue ese proceso para ti. Sí, perdonar no es fácil y yo creo que oímos desde que somos niños, me pasó con los míos, que di que lo sientes, están, ya sabes, golpeándose, di a tu hermano que lo sientes y tú dile te perdono. Y actuamos como si fuera algo muy fácil, y perdonar cuando te han dañado no es tan fácil de hacer. A veces es un proceso que debes tomar, es un proceso que debes atravesar. Lo que yo aprendí es que el perdón es libertad. Sí. Vas a sentir enojo y amargura, y vas a sentir desánimo y frustración, quizá hasta odio. Pero no puedes permitir que esas cosas echen raíz en tu vida. Y eso es lo que hace el perdón, te permite esos sentimientos. No tiene nada de malo, en realidad es natural sentirlos. Pero no puedes permitir que echen raíz en tu corazón.
porque eso no le hace ningún bien a nadie. Así que para mí el perdón se volvió parte del proceso de aprender a dejar todo a Dios una y otra vez, pues lo que sabemos los seguidores de Cristo es que a nosotros nos han perdonado, que por la sangre de Cristo en la cruz, Él nos perdonó para que nosotros perdonáramos en las situaciones en que somos lastimados. Muy bien. Y no estás diciendo que no sucedió, no dices que está bien. Estás haciendo una elección basada en su gracia, hacia ti de soltar y perdonar. Y en lo oculto de estos 7 años, el gozo, la paz, la sanidad que tienes están conectados con esa elección del perdón. Y cuando consideras para todos que no, tal vez no estén en la misma situación que Brandy pasó, pero todos atravesamos momentos en que debemos hacer la elección consciente de soltar. Yo creo que una de las mayores causas de unción de Dios y su presencia en nuestra vida es cuando perdonamos. Saben que nadie perdona más que Dios, nadie perdonó más que Él, que murió en la cruz, como Brandy dijo, por nuestros pecados. Y cuando perdonamos, encontramos y experimentamos el amor de Dios como en ninguna otra situación. Me encanta Corrie ten Boom cuando dice que no hay lugar donde toques el océano del amor de Dios como en ese lugar del perdón. Pues al soltar experimentas libertad al extender el amor de Dios y encontrar su amor, y el perdón que no se extiende termina siendo una barrera entre nosotros y Dios. Y ahora que estamos llegando al fin de esta charla, hay diferentes situaciones en que puedan estar, pero si hoy entran en el proceso que Brandy atravesó, voy a invitarla a orar por ustedes. ¿Querrías orar por quien está atravesando una tragedia, prueba, la situación que tú atravesaste, y pedir a Dios gracia y que los bendiga? Dios, estamos ante ti y hay personas con corazones heridos, personas en esta sala o en otro lugar, Dios, con corazones rotos, que tienen más preguntas en su vida que respuestas y dudan si van a salir y llegar a estar bien. Y Dios, quiero pedirte que traigas consuelo sobrenatural a sus vidas, que te muestres y les permitas sentir tu presencia en sus vidas, que tú produzcas la seguridad que han estado buscando, la seguridad que les permita sentir tu paz, Dios. Quédate con quienes experimentamos dolor y atravesamos tragedias y trauma. Sabemos que eres la salud definitiva y que aunque tal vez se sientan solos y tal vez estén tratando de aislarse, tú estás con ellos, Dios. Y los rodeas con una comunidad de creyentes que los aman y están deseosos de apoyarlos. Dios, te pido que tú enfoques sus ojos en ti, en días difíciles, que sus ojos estén en ti. Cuando no sepan qué deben hacer, que sus ojos estén en ti. Cuando sientan que no pueden seguir, Dios, que sus ojos estén en ti y tú les des la energía, sabiduría y guía para avanzar. En tu nombre oramos. Amén. 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 Brandy, gracias infinitas por compartir tu historia, por caminar con mucha fe y dejar que Dios te sanara. Eres un ejemplo para miles de personas. Y creo que Dios va a usar tu historia para animar y cambiar muchas vidas más. Te honramos, le mostramos amor. Gracias. Gracias. Y para terminar, en todos nuestros campus, y como hay diferentes batallas que están enfrentando el día de hoy, y después de escuchar esta historia, tal vez necesiten un toque de Dios el día de hoy, tal vez su gracia en un matrimonio difícil o su gracia para poder perdonar a alguien que los hirió en el pasado. Justo en este momento vamos a invitar al Espíritu Santo a nuestro corazón y a responder eso que más necesitamos en un encuentro con el Dios vivo. Encontrar al Espíritu Santo y permitirle trabajar en nosotros. Y así que hoy, si traen una carga, no queremos que se vayan de aquí, se vayan de los campus sin haber dado el paso de soltar la carga. Para algunos, soltar esa carga es una consciente elección de perdonar a alguien. Para otros, tal vez sea la elección de volver a Dios y traer su reto, batalla, su ansiedad a Él. Para otros, tal vez sea una consciente elección de decir hoy,
voy a buscar lo mejor de Dios ahora mismo en mi matrimonio y tal vez al escuchar esta historia podría ser un aliento para ustedes, que Dios dijera, quiero que traigas todo lo que tengas para trabajar y por qué pelear, tu hogar, la batalla por tu familia. Algunos hombres necesitan oír esta historia como un reto y un aliciente para surgir como esposo y como padre, amar y servir a su esposa y para pelear por su matrimonio. Otros de ustedes tal vez quieran tirar la toalla y Dios dice, no, esa no es mi voluntad para ti, quiero fortalecerte en medio de todo. Y otros de ustedes que están detrás, tal vez Dios les dice, quiero sacarte y curarte, todo lo intermedio. Dios es más que suficiente para cada necesidad. Y quiero invitarlos, si quieren, a ponerse de pie en todos nuestros campus. Vamos a ir a un tiempo de canto y adoración. También voy a invitar a nuestro equipo de oración al frente, como en todos nuestros campus, y en el siguiente canto, si hay algo en tu corazón por lo que necesites pedir, te invitamos a venir al frente. El equipo estará aquí para bendecirte y orar por ti mientras cantamos. Y quiero decirles, hay algunos aquí que al escuchar mi voz nunca han encontrado el amor de Jesús para abrirse a Él. Y hoy puede ser el día que lo hagan, que pongan su confianza en Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino desde el cielo, Dios encarnado, vivió una vida perfecta sin pecado, murió en una cruz por nuestros pecados y después de ser puesto en una tumba, a los 3 días volvió victoriosamente. La tumba está vacía, Jesús está vivo, hay esperanza para ti y la invitación es a traer tu vida a las manos de Dios y experimentar el recibir su perdón en tu vida. Si nunca lo has hecho, quiero invitarte a hacerlo justo ahora. De hecho, si cierran los ojos, se inclinan la cabeza, hoy, si nunca tomaron la decisión de confiar en Jesús, pueden hacerlo ahora y pueden pedir más o menos así: querido Jesús, yo creo que moriste en una cruz por mis pecados. Yo creo que resucitaste de la muerte. Yo recibo tu perdón en mi vida. Elijo el día de hoy confiar en ti, ser tu seguidor de corazón. Te doy todo lo que soy en este momento. En nombre de Jesús, amén.